días, padres de familia. Muy buenos días, niños. ¿Cómo están? Deseo de todo corazón que se encuentren con excelente salud y con muy buen ánimo para comenzar con las clases del día de hoy, ¿sale? Bienvenidos a una sesión más con esta modalidad a distancia. Los saluda la maestra Lisbeth. El día de hoy, martes 21 de septiembre del 2021, trabajaremos con 3 materias y realizaremos 3 actividades. El material que tú necesitarás será el siguiente. En tu primera actividad necesitarás tu libreta de español porque trabajaremos con esa materia. En la segunda actividad necesitarás tu libreta de matemáticas porque trabajaremos con la materia de matemáticas. En tu tercera actividad trabajaremos con tu materia de ciencias naturales y necesitarás tu libreta de ciencias naturales y tu libro de ciencias naturales para que puedas apoyarte en tu actividad. Por favor, reúne tu material para que no te distraigas, échale muchísimas ganas, no desistas por favor y síguete esforzando como lo has hecho hasta el día de hoy. Yo sé que estas clases a distancia no son fáciles, pero hay que poner de nuestra parte para que podamos aprender día a día un poquito, ¿sale? Recuerda que las evidencias las estaré esperando en el transcurso del día y estas evidencias deben tener tu nombre, fecha, título e instrucciones y marcar las mayúsculas con rojo o algún otro color. Eso es muy importante. Recuerda también trabajar limpio y enviarme una evidencia tuya realizando estos trabajos. Sin más que decir, deseo que tengas muchísima suerte. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Concéntrate. Excelente, niños, vamos a iniciar con su primera actividad en su materia de español con el tema exámenes. En esta ocasión tú vas a necesitar tu libreta de español. Hay que estar concentrados. En esta sesión tú vas a identificar cuáles son los elementos que debe llevar un examen, así como también las preguntas que podemos realizar, ¿sale? Antes de iniciar con la explicación, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Alguna vez te han hecho algún examen, ya sea para calificar el trimestre, el bimestre o ingresar a una escuela? Sí, ¿verdad? ¿Qué elemento crees tú que debe llevar un examen? ¿Cuáles son los tipos de preguntas que debe llevar ese examen? Excelente, hay que estar concentrados, por favor. ¿Un examen qué es? Este nos va a servir a nosotros para valorar el grado de conocimiento que tiene la persona o también para ver el dominio de un tema que tiene esa persona o su habilidad. Un examen nos va a servir a nosotros los aplicadores para poder evaluar lo que alguien sabe sobre algún tema, niños. Ese es el objetivo de un examen, evaluar el conocimiento de las personas. Otro objetivo principal de un examen es evaluar el aprendizaje que la persona va teniendo sobre algún tema explicado. El examen, como nosotros sabemos, se pueden aplicar en diferentes tiempos. Por ejemplo, en ocasiones se aplican al ingresar a una escuela. También se pueden aplicar para solicitar alguna licencia. Un examen también se puede aplicar cada trimestre para evaluar los conocimientos del alumno, etc. Existen muchísimos tipos de exámenes que se pueden realizar, pero niños, el examen es distinto a un cuestionario. Pero ustedes, ¿qué diferencias creen que tengan tanto el examen como el cuestionario? ¿Por qué no son iguales? Esto porque el cuestionario sirve para conocer lo que la otra persona sabe sobre un tema, no solamente para evaluar. El cuestionario, además de evaluar lo que sabe alguna persona del tema, sirve como una herramienta para repasar la información que a nosotros se nos ha proporcionado. Esa es la diferencia entre el examen y el cuestionario, que el examen solamente sirve para evaluar un conocimiento, un aprendizaje, una habilidad o el dominio que tiene la persona sobre ese tema. Y el cuestionario sirve, además de evaluar, para repasar sobre algún tema, para identificar el conocimiento que tiene esa persona sobre ese tema. Hasta ahí queda claro entonces qué es un examen
¿Y qué es un cuestionario? Excelente. Ahora vamos a repasar cuáles son los elementos que debe tener un examen para que éste pueda considerarse completo. El primero de ellos es datos del examen. ¿Qué debe llevar los datos del examen? Primero, el examen debe llevar el nombre de la escuela, la materia que se está evaluando o el tema a evaluar y el grado al que se está aplicando. Eso que les acabo de mencionar se consideran datos del examen. El nombre de la escuela, la materia que se está evaluando, el tema a evaluar y el grado al que se está aplicando. Estos son datos del examen, ¿sale? ¿Queda entendido por qué se consideran datos del examen? Porque es información exclusivamente sobre ese examen que estamos realizando. El segundo elemento que debe llevar un examen son los datos del examinado. Esto es información sobre la persona que está realizando el examen. ¿Cuáles son los datos del examinado que debe de incluir? El nombre completo de la persona a que se está aplicando el examen, el grupo, ya sea si es A, B, C, D, etc. Y también la edad. Muchas veces la edad es necesaria para poder organizar los datos. Se consideran datos del examinado porque es información exclusivamente de la persona que está realizando el examen. Les repito cuáles son: nombre completo de la persona, el grupo y la edad. ¿Queda claro entonces este elemento que se consideran datos del examinado? Muy bien. El tercer elemento que debe tener un examen también son las instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Las instrucciones son indicaciones y estas deben ser claras y precisas para que la persona que está realizando el examen sepa cómo lo va a contestar, si va a subrayar, si va a encerrar, si va a contestar falso o verdadero, etc. Por eso estas indicaciones se consideran instrucciones. ¿Por qué? Porque nos van a decir a nosotros cómo realizar ese examen, de qué manera, si voy a completar, explicar, etc. Por eso se dice que deben de ser instrucciones claras y precisas para que la persona que va a realizar el examen sepa cómo contestarlo, ¿sale? Y finalmente el examen debe de llevar reactivos. ¿Qué son reactivos? Son todas las preguntas que aparecen en el examen. Y aquí puede haber distintos tipos de preguntas. Puede haber cerradas, abiertas, de opciones múltiples, de respuestas falso y verdadero, relación de columnas, explicar, etc. Estos tipos de reactivos los veremos dentro de dos clases más, pero es un elemento fundamental que debe tener el examen porque es toda la actividad que la persona va a realizar, es todo lo que va a responder el examinado, ¿sale? Entonces, niños, estos son los 4 elementos que debe llevar un examen. Datos del examen, que es toda la información sobre el examen que se va a realizar. Datos del examinado, que es toda la información de la persona que está realizando el examen. Instrucciones, que son indicaciones que les dirán a las personas cómo poder contestar ese examen. Y reactivos, que son las preguntas que aparecerán en ese examen. Entonces, niños, queda claro para qué nos puede servir un examen y la diferencia que hay entre examen y cuestionario, y también qué elementos debe llevar un examen. Excelente, te voy a mostrar un ejemplo de examen con sus elementos para que lo puedas comprender con más precisión. Pon atención. En la siguiente imagen te muestro un ejemplo de examen. Si te fijas, el primer elemento que observas son los datos del examen, donde aparece el nombre de la escuela, el grado al que se va a aplicar y el examen que se va a realizar, ¿sale? Después le siguen los datos del examinado, en donde aparece el nombre completo del alumno, el grupo y puede ser también la edad. Siguiendo con los elementos del examen, también aparecen las instrucciones, que son indicaciones claras y precisas para que la persona sepa cómo va a realizar el examen.
Y finalmente los reactivos, que son las preguntas que va a realizar ese mismo examen, ¿sale? Una vez que ya viste cómo es un examen de manera física, pasamos a explicar la actividad. Pon atención, por favor. Lo primero que realizarás es escribir la fecha, título, instrucciones, la actividad y posteriormente tu nombre. Una vez que tengas eso, ahora sí comenzamos con la actividad. Aquí te piden que escribas las partes del examen donde corresponda. Debes de escribir las instrucciones, datos del examinado, reactivo y datos del examen donde corresponda. Recuerda cómo te lo expliqué anteriormente en el video. Tómate todo el tiempo que tú requieras para terminar esta primera actividad y cuando lo finalices nos pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños, vamos por su segunda actividad en su materia de matemáticas con el tema escritura, lectura y comparación de números naturales. En esta ocasión vas a aprender tú a identificar cómo se llaman algunos números naturales, a escribir su nombre y a comparar cuál tiene mayor valor que otro, ¿sale? Antes de iniciar quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Cómo identificas tú cuando un número es más grande que el otro? ¿Cómo identificas tú el nombre de cada uno de los números naturales? Excelente, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Como les decía, en esta sesión aprenderemos a identificar cómo leer, escribir y comparar números naturales. Para eso yo me voy a apoyar en esta tablita en la cual tenemos de derecha a izquierda unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, unidades de millón, decenas de millón y centenas de millón. Recuerden que los números, cuando caen en los millares, la terminación de los números tiene que ser 1000. Cuando cae en el millón, la terminación de este número debe de ser millón, ¿sale? Eso hay que recordarlo siempre para poder identificar cómo se escriben y cómo se leen los números naturales. Para iniciar con esta explicación, vamos a comenzar con la escritura de los números naturales, ¿sale? Aquí yo tengo el siguiente número, este que ustedes observan ahí. Cuando ustedes tengan cualquier número, lo primero que tenemos que hacer es separar las cifras de 3 en 3. Nosotros, ¿cómo las podemos separar? Las podemos separar dejando un espacio o también colocando una coma, ¿sale? Así nosotros vamos a poder separar los números. Recuerden que tenemos que separar las cifras de 3 en 3, comenzando del lado derecho, o sea, de las unidades. Siempre se van a contar 3 cifras y colocar la coma o el espacio, ¿sale? Así vamos a comenzar separando las cifras de 3 en 3 hasta llegar al final de este número al lado izquierdo. Una vez que tengamos separadas las cifras, debemos de ubicar las unidades, decenas, centenas, etcétera, pero comenzando del lado derecho. Primero vamos a iniciar de las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, ¿sale? Si ustedes gustan, también se pueden apoyar en esta tablita. Lo que vamos a hacer es acomodar de 3 en 3 para colocar el número en esta tablita, ¿sale? Empezamos desde las unidades y acomodamos el número. Ahí está. Así debe quedar acomodado este número en la tablita y separado de esta forma, sin el apoyo de esta tabla, ¿sale? Si nosotros nos fijamos en el número, tenemos 0 unidades, 4 decenas, 2 centenas, 5 unidades de millar y 3 decenas de millar. Recordemos que si el número está en la ubicación de millares, recuerden que la terminación es 1000. Si el número está en la sección del millón, recuerden que la terminación es millón. Por lo que nosotros podemos decir que este número se lee de la siguiente manera. Como el 35 lo colocamos, se encuentra en los millares. ¿Cómo va a terminar este número? ¿35 qué? 1000. ¿Por qué 1000? Porque
se ubica en los millares. Y cuando un número cae en los millares, la terminación de este número debe de ser 1000. 35.000, ¿sale? Después de que ya tenemos estos dos numeritos, vamos al que sigue. Como vemos que es 240, pero este no tiene terminación. ¿Por qué? Porque cae en las unidades. Y los que caen en las unidades solamente se escribe el número, ¿sale? Por lo tanto, este numerito que tengo yo aquí se escribe 35.240. ¿Por qué? Porque tengo el 35 en los millares y el 240 en las unidades. Recuerden que se empiezan a separar de 3 en 3 para ubicarlos ya sean en las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, etc. Recuerden que cuando cae en los millares, la terminación es 1000 y cuando cae en el millón, la terminación es millón. Te muestro otro ejemplo. Aquí te tengo el siguiente número. Lo primero que nosotros vamos a realizar es ubicar las unidades, decenas, centenas, etcétera, ya sea en la tabla o las ubicamos en el número. Unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar y unidades de millón. Ahí está. Lo que vamos a realizar después es separar las cifras del número de 3 en 3. Recuerden que para separar cada cifra debemos empezar del lado derecho de las unidades. Contar 3 y separarlas. Contar 3 y separarlas. Recuerden que podemos poner una coma cada 3 cifras o colocar un espacio. Pueden ser de esas dos maneras. Cuando ya tengamos nosotros separado el número de cifras en 3, ahora sí vamos a colocarlas en la tabla para identificar su nombre, ¿sale? Primero colocamos estas 3, después las siguientes y la última, ¿sale? Ahí tenemos ya el número acomodado. Si ustedes no se quieren apoyar en la tabla, solamente con que identifiquen las unidades, decenas, centenas, etcétera, hasta llegar al último número de su lado izquierdo. Recuerden que la separación de cifras de 3 en 3 empieza de su lado derecho de las unidades. Una vez que ya tengamos separadas las cifras, comenzamos a escribir el nombre de este número. Si tú te das cuenta, tenemos aquí en el lado izquierdo el 5. Entonces, colocamos el número 5. Así se escribe. Si te das cuenta, se ubica en las casillas del millón. Entonces, el 5 que tenemos aquí, ¿cuál va a ser su terminación? 5 millones. ¿Por qué millones? Porque se ubica en las casillas del millón. Por eso el 5 debe llevar la terminación millones. Todos los que caigan en millones deben llevar la terminación millón o millones. Seguimos. Tenemos aquí el número 29 porque si son 0 centenas de millar, no tienen ninguna validez. Entonces, el número que tengo yo aquí es 29. Lo escribo. ¿Y qué terminación le voy a dar yo a este número? Si se ubica en las casillas del millar. ¿Cómo terminan los números que se ubican en los millares? A ver, díganme. Con la terminación 1000. Entonces, este número es 29.000. ¿Por qué 1000? Porque se ubica en las casillas de los millares y así terminan los millares. Y finalmente seguimos con el último número que es 377. Y este no tiene terminación porque se ubican en las unidades, decenas y centenas, nada más. Recuerden que nosotros le damos el nombre al número dependiendo dónde se ubica. Si se ubica en las unidades de millón, decenas de millón o centenas de millón, la terminación va a ser millón o millones. Si se ubica en los millares, la terminación debe de ser 1000. Y si se ubica en las unidades, decenas y centenas, se coloca solamente el número sin terminación. Entonces, niños, así se escriben los números naturales. Primero,
hay que separar las cifras de 3 en 3 desde tu lado derecho. Posteriormente ubicamos unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, etc. Y vamos colocando la terminación dependiendo la ubicación de ese número que nosotros estamos leyendo, ¿sale? Entonces, ¿queda claro hasta ahí cómo se escriben los números naturales? Excelente. Ahora vamos a pasar a la lectura de estos números naturales. Para realizar la lectura de los números naturales, primero hay que leer su nombre. Por ejemplo, aquí tenemos el siguiente número: 25.145.889. Cuando tú lo hayas leído, lo segundo que vas a realizar es remarcar las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? Millones y mil, ¿sale? Una vez que tú hayas identificado las palabras claves de ese número, vamos a iniciar. ¿Cuál es el número que está antes de millones? 25, ¿verdad? Entonces, como 25 tiene la terminación millones, quiere decir que el 25 se va a ubicar en las casillas del millón y es el número 25, ¿sale? Ahora, pasamos a la terminación 1000. ¿Cuál es el número que está antes de la terminación 1000? 145. Quiere decir que el número 145 se va a ubicar en los millares porque tiene la terminación 1000, ¿sale? Y finalmente tengo 889. ¿Cuál es el 889? Porque son 8 centenas, 8 decenas y 9 unidades. Este 889 se coloca en las últimas cifras. ¿Por qué? Porque no tiene terminación y son unidades, decenas y centenas. Y listo, niños. Así se lee un número natural. 25.145.889. Recuerden que primero marcamos las palabras claves y después fuimos colocando los números de estas palabras claves en sus casillas correctas. Te muestro un segundo ejemplo. Aquí te tengo el siguiente número: 924.423. Cuando nosotros queremos dar lectura a un número, primero debemos identificar las palabras claves, ya sea si son millones o mil, ¿sale? En este número solamente tengo una palabra clave que es 1000. Posterior a identificar esa palabra clave, hacemos la ubicación de este número. Dice que 924 está antes del 1000. Quiere decir que ese 924 lo vamos a colocar en las casillas de millares. ¿Por qué? Porque su terminación es 1000. Entonces, ¿cuál es el 924? Ahí está. Y este se ubica en millares porque tiene la terminación 1000, ¿sale? Posteriormente tenemos otro número, 423. Este 423, como no tiene palabra clave, se ubica en las unidades, decenas y centenas. ¿Por qué? Porque son 4 centenas, 2 decenas y 3 unidades, ¿sale? Entonces, niños, para poder realizar la lectura de un número natural, primero identifiquen las palabras claves para que puedan identificar ustedes a qué número se refiere. Recuerden que las palabras claves son 1000 y millón y dependiendo esas palabras claves va a ser el valor de ese número. Así se realiza la lectura de los números naturales. ¿Queda claro entonces? Excelente. Ahora pasamos a identificar cómo podemos realizar una comparación de números naturales. La comparación de números naturales es cuando nosotros identificamos qué número es más grande, niños. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuál número es mayor? Primero, te voy a presentar un conjunto de números con estas condiciones. Aquí tenemos el primero. Lo que tenemos que ver nosotros es qué número tiene más cifras. Y el número que tiene más cifras es el mayor. Por ejemplo, aquí tenemos el 9.321. ¿Por qué? Porque son unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Y aquí tenemos el 921, unidades, decenas y centenas. Entonces, yo ahí estoy observando que el 9.321 tiene más cifras que el 921. Entonces,
el número más grande va a ser 9.321. Te muestro un segundo ejemplo. Aquí tenemos 8.937 unidades, decenas, centenas y unidades de millar. 89.372 unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar. Si tú te das cuenta, este numerito tiene 5 cifras y este tiene 4. Entonces, el número más grande es el que tenga más cifras, entonces será el 89.372. Cuando ustedes les muestren estos números con esas condiciones, tienen que identificar cuál tiene más cifras y ese será el número mayor. Pero, ¿qué pasa cuando los números que a ti te muestran tienen la misma cantidad de cifras? Te explico cómo poder identificar cuál es el mayor. Cuando a ustedes se les presenten dos números con las mismas cifras y quieran identificar cuál es mayor, pueden realizar lo siguiente. Primero es ubicar las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, etcétera, en los números que ustedes tienen, ¿sale? Las ubicamos. Después vas a empezar desde el lado izquierdo a verificar qué número es más grande que otro. Por ejemplo, vamos a iniciar de las unidades de millar. Iniciamos y verificamos que son las mismas, 9 y 9. Ahí no podemos identificar cuál es más grande, ¿verdad? Seguimos con las centenas. Vemos que cada uno tiene 3 centenas, entonces tampoco podemos llegar a la conclusión de cuál es más grande. Y vemos que las decenas son 2 también de cada uno, tampoco podemos identificar cuál es el mayor. Y finalmente terminamos con las unidades y vemos que este tiene una unidad y este no tiene. Entonces quiere decir que el número mayor es 9.321. ¿Por qué? Porque tiene una unidad más que el 9.321. Si se fijan, fuimos checando desde el lado izquierdo, desde las unidades de millar, centenas y decenas, hasta que llegamos a las unidades y nos dimos cuenta que este le gana a este número por una unidad. Te muestro otro ejemplo. Aquí se nos presentan dos números con las mismas cantidades en cuanto a las cifras. Lo que debo de hacer yo primero es ubicar las unidades, decenas, centenas, unidades de millar y decenas de millar. Unidades, decenas, centenas, unidades de millar y decenas de millar, etc. Lo segundo que yo voy a verificar son los números desde su lado izquierdo. Voy a iniciar desde mi lado izquierdo. Si nos fijamos, este numerito tiene 8 decenas de millar. El otro también tiene 8 decenas de millar. Quiere decir que aún no sabemos cuál es más grande. Seguimos con el siguiente. Dice que tiene 9 unidades de millar y este tiene 6 unidades de millar. Ahí nos podemos dar cuenta que este numerito de acá le gana a este porque tiene 3 unidades de millar más que este. ¿Por qué? Porque este tiene 9 y este tiene 6. Con eso nos damos cuenta que aunque tengan las mismas cantidades de cifra, porque son 5 cifras, 1, 2, 3, 4, 5, pero este le gana, ¿por qué? Porque tiene más unidades de millar, ¿sale? Así ustedes pueden llegar a la conclusión de cuál es el número mayor, dependiendo de sus cifras y de sus unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, etcétera, ¿sale? Entonces, niños, ¿queda claro hasta ahí cómo podemos hacer escritura, lectura y comparación de números naturales? Excelente, te voy a mostrar la actividad. Pon atención, por favor. Lo primero que realizarás para iniciar esta actividad será escribir la fecha, título, instrucciones, la actividad y tu nombre. Posteriormente la vas a resolver. En el punto número 1 vas a escribir el nombre a los números naturales que ahí se te muestran. En el punto número 2 vas a escribir el número de las cantidades que ahí se te muestran. Y en el punto número 3 vas a ordenar de mayor a menor los números que ahí se te muestran, ¿sale? Recuerda cómo se te explicó en el video. Tómate todo el tiempo que tú requieras para terminar esta segunda actividad y posteriormente nos pasaremos a la actividad número 3. Muy bien.
bien, niños, vamos por su actividad final en su materia de ciencias naturales. Para esta actividad pueden ustedes utilizar también su libro de ciencias naturales para que se puedan apoyar, ¿sale? En esta ocasión trabajaremos con el tema sistema nervioso. ¿Sabes tú cuál es la función del sistema nervioso? ¿Cuáles son sus partes? ¿Por qué se considera el sistema nervioso como uno de los sistemas más importantes de nuestro cuerpo? ¿Cuál es el sistema que nos permite a nosotros movernos, pensar, sentir, etcétera? Excelente, niños. Concéntrense, por favor, porque vamos a iniciar con la explicación. El sistema nervioso es considerado un sistema complejo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Esto porque este sistema nervioso es el que controla todos los demás aparatos y todos los demás sistemas. Este sistema nervioso conecta a todos estos aparatos y sistemas entre sí. Permite también interpretar la información que obtienen a través de los sentidos. Esto con el fin de percibir lo que ocurre a nuestro alrededor y que también se prevengan situaciones de peligro para nuestro cuerpo. Esa es la función principal de nuestro sistema nervioso. Controlar a los demás sistemas y a los demás aparatos, conectarlos entre sí y también procesar y analizar esa información que obtenemos para poder prevenir situaciones peligrosas. También el sistema nervioso coordina los movimientos voluntarios y los movimientos involuntarios. Ustedes se preguntarán qué son esos tipos de movimientos. Los movimientos voluntarios son los que nosotros podemos controlar de manera consciente. Por ejemplo, el escribir, el caminar, el brincar, el comer. Esos son movimientos que nuestro sistema nervioso puede controlar de manera consciente. ¿Por qué? Porque cuando tú digas a tu cerebro que ya no lo quieres hacer, este para de hacerlo, ¿sale? Y los movimientos involuntarios son movimientos que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, los latidos del corazón, el respirar, el parpadear, la digestión, etc. Se consideran movimientos involuntarios. ¿Por qué? Porque no los podemos controlar. Entonces, el sistema nervioso también se encarga de coordinar estos dos movimientos, tanto los voluntarios como los involuntarios. Pero este sistema nervioso tiene algunas partes muy importantes. Este sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Cada uno de estos sistemas, tanto el nervioso como el periférico, tiene subdivisiones, pero tienen una función muy importante. La función del sistema nervioso central es percibir todos los estímulos del exterior, o sea, todos los estímulos que nos llegan al cuerpo desde afuera. Este sistema nervioso central los percibe mediante los sentidos, ya sea el olfato, el gusto, el tacto, el oído, etc. Y a partir de esta percepción de estímulos, transmite impulsos a nuestros nervios y a nuestros músculos, y esos impulsos hacen que nosotros nos podamos mover. Por ejemplo, cuando tú recortas y mandas esa señal a tu cerebro de que quieres recortar, mediante el sistema nervioso central, tu cuerpo comienza a abrir y cerrar los dedos para que esas tijeras se abran y se cierren. Entonces, niños, el sistema nervioso central percibe estímulos de afuera, del exterior, y los manda a los nervios y músculos para que estos se activen, ¿sale? Este sistema nervioso central se divide en lo siguiente: el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se encuentra adentro del cráneo. Este encéfalo tiene 5 subdivisiones. Se divide en cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, tálamo, hipotálamo. Cada uno de estos tiene una función diferente.
Pon mucha atención, por favor. El cerebro es el que almacena toda la información. Es el que procesa toda la información que nosotros obtenemos. El cerebro tiene la capacidad de realizar miles de funciones al mismo tiempo. Por ejemplo, interpreta lo que tus ojos ven, lo que estás pensando, tus movimientos, tu atención. Todo eso lo puede hacer el cerebro al mismo tiempo. Por eso el cerebro es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, porque este tiene la capacidad de realizar varias actividades o millones de actividades al mismo tiempo. El cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio derecho y el izquierdo, y cada uno de estos hemisferios controlan diferentes situaciones en nosotros. Por ejemplo, uno controla la atención, otro la percepción, otro el sentimiento, etc. Recuerden que el cerebro es el encargado de procesar y administrar toda la información que llega a nuestro cuerpo. Siguiendo con las partes del encéfalo, tenemos también al cerebelo. ¿Qué es el cerebelo? Este nos ayuda a nosotros a mantener el equilibrio y a controlar el movimiento. Por eso, niños, debido a esta partecita llamada cerebelo, nosotros podemos mantener el equilibrio y nosotros podemos realizar la mayoría de los movimientos. Siguiendo con las partes del encéfalo, tenemos al bulbo raquídeo. Este transmite mensajes al cerebro y también al cuerpo, el cual hace que controlen algunas funciones como los latidos del corazón, la digestión y la respiración. Entonces, esas acciones las va a controlar el bulbo raquídeo. Entonces, gracias al bulbo raquídeo nosotros tenemos digestión, late nuestro corazón y podemos respirar, porque este manda las señales al cerebro y el cerebro permite que estas funciones se lleven a cabo. Siguiendo con las partes del encéfalo, seguimos con el tálamo. ¿Qué función tiene el tálamo? Este se encuentra adentro del hipotálamo y recibe señales enviadas por los 5 sentidos que nosotros tenemos y las manda al cerebro. A partir del tálamo se puede regular el sueño. Entonces, niños, gracias a esta partecita del encéfalo nosotros podemos dormir o concentrar nuestro sueño, ya que el tálamo manda esas señales al cerebro y este permite esa función. Y finalmente, el encéfalo también tiene una parte que se llama hipotálamo. ¿Qué función tiene este? El hipotálamo se encarga de regular la temperatura de todos nosotros. El hipotálamo también se encarga de regular el sueño, el hambre, la sed y algunas emociones como el amor, la amistad, el cariño que tú sientes por alguna persona, etc. Gracias a esta partecita llamada hipotálamo, nosotros podemos controlar todas esas funciones, ¿sale? Entonces, niños, en eso consiste el encéfalo, el cual está incluido en el sistema nervioso central. Pero también en el sistema nervioso central tenemos la médula espinal. Esta médula espinal se encuentra en la columna vertebral y es como un cordoncito que va por todo el medio de esta. En esta médula espinal nacen los dos tipos de movimientos, tanto voluntarios como involuntarios. Recuerden, niños, que los movimientos voluntarios son los movimientos que nosotros podemos controlar, como el caminar, correr, saltar, comer, escribir, recortar, etc. Y los involuntarios son los que no podemos controlar de manera consciente, por ejemplo, parpadear, respirar, los latidos del corazón, la digestión, etc. Entonces, en la médula espinal van a nacer los nervios que permitan todos estos movimientos. Por eso, si la médula espinal se daña, es difícil que una persona vuelva a moverse. Por eso es tan importante que nosotros estemos conscientes de la importancia que tiene también la médula espinal, porque esta permite los dos tipos de movimientos, tanto involuntarios como voluntarios. Esto también permite que nosotros tengamos sensaciones, así como también reflejos. ¿Cuáles son los reflejos? Por ejemplo, cuando tú vas a tocar una cacerola caliente, ¿verdad que cuando te acercas
te regresas, esos son reflejos y eso permite la médula espinal, que nosotros tengamos reflejos ante situaciones peligrosas. Por ejemplo, si alguien te avienta algo, tú tienes el reflejo de moverte. Entonces, eso es lo que nos permite la médula espinal. ¿Sale, niños? ¿Queda entendido hasta ahí entonces la función que tiene el sistema nervioso central? Así como tenemos el sistema nervioso central, también en el sistema nervioso tenemos el periférico. La principal función de este sistema nervioso periférico es conectar este sistema nervioso central con todas las extremidades de nuestro cuerpo y con la piel. Que se una este sistema nervioso central con todos los órganos, extremidades y la piel. Esa es la principal función. Pero en el sistema nervioso periférico se encuentran todos los nervios que nacen en el cerebro, todos los nervios que nacen en la médula espinal, y estos nervios van a llegar a todas las partes del cuerpo mediante fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas permitirán que los nervios lleguen a todas las partes del cuerpo y la persona pueda moverse y realizar distintas funciones como caminar, correr, respirar, pensar, etc. Como podemos observar, niños, el sistema nervioso entonces va a controlar a todos los demás sistemas y aparatos de nuestro cuerpo. Este entonces va a coordinar todas las funciones que nuestro cuerpo pueda realizar: caminar, correr, brincar, respirar, pensar, las emociones, los latidos del corazón, etc. Por eso es el sistema más importante que tenemos, pero este también trabaja en conjunto con los demás sistemas y aparatos. Y si uno de estos sistemas falla, todos los demás van a fallar. ¿Esto por qué? Porque todos trabajan en conjunto de manera coordinada para que nuestro cuerpo realice varias funciones. Por eso, si uno de estos aparatos o sistemas falla, alguno de los demás también va a fallar y esas funciones de nuestro cuerpo van a quedar sin poderse realizar. Entonces, niños, por eso es tan importante que todos nos cuidemos ante diferentes situaciones peligrosas, ¿sale? Entonces, ¿queda entendido hasta ahí qué función tiene el sistema nervioso en nuestro cuerpo? Excelente, ahora nos vamos a ir a la actividad. Pongan atención, por favor. Lo primero que realizarán es ubicarse en su libreta de ciencias naturales, colocar la fecha, título, instrucciones, la actividad y posteriormente colocar su nombre. Después comenzaremos con la realización de esta. Te puedes apoyar en tu libro de ciencias naturales en la página 13, 14 y 15. Lo que realizarás aquí será contestar F si la afirmación es falsa o V si la afirmación es verdadera. Recuerda cómo te expliqué el sistema nervioso en tu video anterior. Tómate todo el tiempo que tú requieras para que realices esta última actividad. Excelente, niños, llegaron al final de su clase. Muchas gracias por haberme permitido el estar con ustedes el día de hoy. Espero mis explicaciones te hayan servido para que puedas aprender día a día un poquito más y para que puedas realizar tus actividades. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Se despide de ustedes la maestra Lisbeth, esperando verlos en la clase de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.